¿Por qué lloró Cristo? Sermón del Domingo de Ramos. Celebramos hoy uno de los acontecimientos más importantes de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, su entrada triunfal en Jerusalén. Cristo siempre rechazó invariablemente todo honor, toda exaltación, pues era manso y humilde de corazón. Prohibió a los demonios, a quienes expulsaba de entre los poseídos, que divulgaran que sabían quién era, que sabían que era el Hijo de Dios. Casi siempre prohibía a quienes sanaba que divulgaran el milagro. Cuando San Pedro lo confesó como Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, Cristo le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Los apóstoles lo sabían, pero también se les ordenó no divulgar a nadie que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Así pues, todo lo sucedido antes parecía contradecir la entrada del Señor en Jerusalén. Nunca antes habían visto al Señor, salvo caminando. Aquí, por primera vez, lo vieron montado en un burro. Nunca lo habían visto rehuir ningún honor, pero ahora lo aceptaba. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué parecía haber cambiado ahora el comportamiento del Señor Jesucristo? ¿Por qué nunca antes, durante los 3 años y medio de su predicación, había permitido que nadie divulgara que él era el Mesías, el Salvador del mundo? ¿Por qué nunca había hablado de ello él mismo? ¿Por qué? Porque aún no había llegado el momento de revelarlo a la gente, porque no era oportuno que se revelara como el Mesías. ¿Qué habría sucedido si hubiera enviado a los escribas y fariseos contra él? ¿Realmente habría conducido entonces, al comienzo de la actividad terrenal del Salvador, a una muerte prematura a manos de su malvada mano? Entonces, antes de la entrada del Señor en Jerusalén, aún no había llegado el momento de proclamarlo como el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Pero ahora ha llegado. El Señor sabía cuándo era necesario revelar su dignidad como el Cristo a todo el pueblo, y la entrada del Señor en Jerusalén tuvo precisamente este propósito: revelar a Jesús como el Salvador, el Hijo de Dios y el Mesías. ¿Cómo, en qué forma, se realizó esta gran obra por nuestro Señor Jesucristo? No con gran gloria, no con la gloria que se suponía que recibiría el Mesías, si hubiera sido lo que los judíos consideraban y esperaban que fuera, si el propósito de su venida hubiera sido solo reinar para siempre sobre el pueblo de Israel, colocarlo por encima de todas las demás naciones y convertirse en un rey terrenal. Después de todo, el Salvador dijo en el juicio de Pilato en respuesta a la pregunta de éste: ¿es un rey, dices? Mi reino no es de este mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Si hubiera buscado un reino de este mundo, y si hubiera deseado ser esa venganza, el gran rey que el pueblo de Israel esperaba, entonces, por supuesto, no habría introducido la entrada a Jerusalén como la de un rey, para dar magníficos caballos y carros que acompañaran a multitudes, como acompañaban a los grandes comandantes de Roma que habían obtenido gloriosas victorias sobre sus enemigos. Se les concedió el llamado triunfo. Esta procesión del triunfante estaba llena de gran gloria, llena de esplendor. El triunfante se subía a un carro lujosamente decorado, enganchado a 4 magníficos caballos, con la cabeza en alto, coronado con una corona de laurel, y recibía de todas partes señales de reverencia y glorificación. Al frente iban las tropas con música a todo volumen, y detrás de los carros iban los reyes y líderes del reino que el triunfante había conquistado, encadenados. ¿Y podía el Señor Jesucristo realmente hacer su entrada de esa manera? Oh, no, oh, no. Toda gloria terrenal es insignificante y se desvanece como el humo. Y todos aquellos que fueron honrados con triunfo en Roma han sido olvidados hace mucho tiempo por la gente. Existe otra gloria, inconmensurablemente superior a la gloria de los triunfantes, la gloria de la valiente humildad, la mansedumbre y las virtudes, pues estas grandes cualidades espirituales son inconmensurablemente superiores a todos los méritos militares y civiles. Y toda gloria humana es insignificante ante la gloria de los mansos, humildes, llenos de amor y virtudes. El reino de Cristo no era de este mundo, era un reino de Dios. Y su gloria debería haber sido la gloria de Dios. Y él alcanzó esta gloria en su humilde procesión sobre un burro, sobre el cual se sentó, no alzando orgullosamente la cabeza, sino agachándola y regando sus santas mejillas con torrentes de lágrimas. Era ahora el momento oportuno para que el pueblo de Israel se revelara como el Mesías humilde y sufriente,
como el siervo de Jehová, como el niño manso y gentil, a quien el Padre Celestial sostiene de la mano, que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. El libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 3. Así fue la entrada del Señor en Jerusalén. Consideremos, ¿acaso alguien que hubiera estado en el lugar del Señor Jesús en el momento de su gloriosa entrada en Jerusalén, que hubiera anhelado la gloria y los honores terrenales, el poder real, no habría aprovechado el deleite del pueblo, causado por el milagro más grande de la resurrección de un muerto al cuarto día después de su muerte? ¿No habría aprovechado tal deleite del pueblo para reinar verdaderamente? ¿O con qué facilidad Cristo pudo haberlo hecho? ¿O con qué temor y confusión contemplaron sus enemigos su gloriosa entrada en Jerusalén? ¿Cómo temblaban, pensando, realmente se convertiría en rey, realmente se convertiría en nuestro gobernante? Pero el Señor no necesitaba esto, pues su reino no era de este mundo. Se sentó montado en un pollino, seguido de un asno, lloró amargamente, pues se dirigió a Jerusalén, lo cual oyeron los que la rodeaban, si tú, aunque sea todo tu día, supieras lo que contribuye a tu paz. Pero ahora están ocultos a tus ojos. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 42. Si tú, Jerusalén, en este día tan decisivo para ti, supieras lo que contribuye a tu paz. Si supieras que yo soy el mismo Mesías que vino a salvarte, que soy tu rey sobrenatural, pero un rey celestial. Si lo supieras, pero está oculto a tus ojos. El Señor sabía lo que tendrían que soportar quienes lo rechazaron, quienes lo crucificaron en la cruz. Por rechazarlo, lo sumergirían en los horrores indecibles del asedio, una descripción del cual leemos en el historiador judío Flavio Josefo, contemporáneo de estos eventos. El asedio de Jerusalén fue indescriptiblemente terrible. Las madres mataban y hervían a sus hijos para comérselos. Jerusalén fue destruida de tal manera que no quedó piedra sobre piedra. El templo de Jerusalén fue destruido, para nunca ser reconstruido. Cristo lloró por esto. Ojalá tú, Jerusalén, hubieras sabido al menos hoy lo que contribuye a tu salvación. Pero ahora está oculto a tus ojos. El pueblo se regocijó, gritó, agitando ramas de dátiles, benditos sean los surcos en el nombre del Señor. Asana en las alturas. Mateo 21, 9. Jesús les dijo, ¿sí, nunca han leído? De la boca de los infantes y de los que maman has ordenado la alabanza. Mateo 9 y 16. Y los malvados guardaron silencio. Pidieron al Señor que les prohibiera glorificarlo. ¿Y qué respondió el Señor? Si callaban, las piedras clamarían. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 40. Y la indignación. ¿Por qué odiaron al Señor Jesús? ¿Por qué lo crucificaron? Por esto y porque lo consideraban un violador de la ley de Moisés. La ley de Moisés era indiscutible para ellos, una verdad santa y absoluta, y cualquiera que violara la ley era considerado el peor criminal. Se indignaron porque el Señor Jesucristo sanaba a los enfermos en sábado, más de una vez expresaron su indignación. Les recordaré uno de ellos. Incidente. El Señor entró en el templo y vio a un hombre con una mano seca, le ordenó que saliera al centro y, volviéndose hacia los escribas y fariseos, preguntó qué se debía hacer en sábado, si el bien o el mal, para salvar un alma o destruirla. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 9. Guardaron un silencio airado. Entonces el Salvador ordenó al hombre que extendiera su mano seca, y de repente ésta sanó. Y los escribas se llenaron de furia. No podían entender que el Señor no vino a abolir la ley de Moisés, sino a cumplir, es decir, a añadir que Él es el Señor y el sábado. No entendían que su enseñanza no solo no aboliría la ley de Moisés, sino que la elevaría inconmensurablemente. No entendían mucho de lo que Jesús decía. No se conmovieron ni siquiera por el milagro completamente inusual y excepcional de la resurrección de Lázaro, quien llevaba muerto 4 días. ¿Por qué? ¿Por qué se regocijaba la gente y se enojaba? Encontramos respuesta a esto en el santo profeta Isaías. Por lo tanto, no podían creer, porque el corazón de este pueblo se había endurecido, y con los oídos oían con dificultad, sus ojos se habían cerrado,
para que no vieran con los ojos ni oyeran con los oídos. El libro del profeta Isaías, el grande, el santo. Oh, cuán miserables son ustedes, en la imagen del Señor Jesús saliendo sobre un pollino, hijo de asna. Este es su rey que viene a ustedes, los justos salvadores, mansos, montados sobre un asno y sobre un pollino, hijos de asna. El libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Oh, cómo no recordaban esto. Cómo no les impactó la imagen del Señor saliendo sobre un pollino, hijo de asna, cuando la vieron con sus propios ojos. Por lo tanto, no recordaron que habían endurecido sus corazones y cegado sus ojos, para que no vieran con los ojos ni supieran con el corazón. Las palabras del santo apóstol Pablo sobre la carta mortal, nuestra suficiencia viene de Dios, se cumplió en ellos. Él nos dio la capacidad de ser siervos del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, al no comprender el espíritu de las Escrituras, por eso la letra muerta los mató. Todos estamos llamados a servir al Espíritu, no a servir a la letra mortal. Pero los enemigos de Cristo perecieron en su servicio, pues eran ministros de la letra mortal. No seamos ministros de la letra, seamos ministros del Espíritu de Cristo. Que nunca nos suceda a ninguno de nosotros que las palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo a la entrada de Jerusalén se nos apliquen, o que aunque en este día conocisteis lo que es para vuestra paz, ahora está oculto a vuestros ojos. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 42. Y en la vida de cada persona hay momentos en los que necesitamos recordar estas palabras de Cristo. Sucede que cuando alguien va por el mal camino, la misericordia de Dios lo detiene, lo frena con algún tipo de sobresalto, alguna desgracia o enfermedad, y entonces parece decirle, oh, si tan solo tú, al menos en este día, supieras lo que te trae paz. Sucede con cada uno de nosotros que el Señor está a la puerta de nuestro corazón y llama silenciosamente, esperando que se le abra y se le deje entrar, llama, para. Como un mendigo a la puerta. ¡Ay! ¡Ay de nosotros si no escuchamos el suave llamado de Cristo! Pues en ese momento debemos pensar que esas palabras de Cristo, que hicieron brotar ríos de lágrimas de sus ojos divinos, también se aplican a nosotros. Oh, si tú, a pesar de todo tu día, supieras lo que contribuye a tu paz.